último capítulo de Fundamentos de la Fe, es la lección que había partido nuestro hermano Mauricio la semana pasada acerca de la voluntad y la dirección de Dios, ¿ya? Y él planteó dentro de su presentación estos objetivos, que era básicamente diferenciar cuando nosotros hablamos o escuchamos acerca de la voluntad de Dios, ¿cierto? Muchos vienen a preguntar o se sienten cuestionados para saber si efectivamente están o no están en la voluntad de Dios, ¿cierto? O si están cumpliendo la voluntad de Dios. Y debemos, por lo tanto, hacer la diferencia a qué tipo de voluntad de Dios se refiere la pregunta, porque las Escrituras, como bien lo aprendimos la semana pasada, establece dos tipos de voluntad de Dios. Y como decía nuestro hermano Mauri la semana pasada, el pastor John MacArthur distingue un tercer tipo, ¿cierto? A veces uno se enreda con las palabras, ¿cierto? Y a veces es más fácil tener una, ¿cierto?, que en vez de tener tantos sinónimos, ¿ya? Y la verdad es que yo creo que es más fácil cuando uno habla de la voluntad que está oculta versus la voluntad que está revelada de parte de Dios, ¿cierto? Porque si usted dice, bueno, yo me sé que es la voluntad preceptiva, la voluntad soberana, ¿cierto? Pero, a ver, cuando uno pasa varios meses, ¿cierto? A veces uno se le olvida y uno puede decir, ya, ok, yo me voy a quedar con el concepto y la palabra, dice, esta es la voluntad oculta y esta es la voluntad que está revelada de parte de Dios a nosotros. Por lo tanto, este estudio tenía el propósito de diferenciar estos dos conceptos, ¿ya? La voluntad soberana o decretiva, o la voluntad oculta, ¿cierto? Y la voluntad ordenada o la voluntad preceptiva de Dios, ¿cierto? Que aprendimos la lección anterior, ¿ya? Y aprender cómo es que podemos discernir la voluntad de Dios aplicada ahora a nuestra vida práctica, que es lo que vamos a estudiar hoy día en la mañana, ¿ya? Vimos, ¿cierto?, que cuando uno entiende que existe una voluntad soberana de parte de Dios y una voluntad que está revelada, el cristiano puede tener una respuesta a esa voluntad, ¿ya? Y la semana pasada vimos cómo era la respuesta a la voluntad soberana de Dios, cómo es que nosotros debíamos responder a esa voluntad soberana de Dios. Y hoy vamos a ver cómo es que nosotros debemos responder a la voluntad ordenada de Dios, es decir, a lo que está revelado en su palabra. Cómo es que nosotros podemos responder a esa voluntad revelada. Entonces vamos a plantear unas preguntas, ¿cierto? Y muchas veces, yo creo que más de alguno, ¿cierto?, se ha hecho esta pregunta, ¿cierto? Como cristiano, piadoso, ¿cierto?, a uno le gustaría cumplir con la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Estaré cumpliendo la voluntad de Dios para mi vida? O no sé si usted de repente ha estado en algún culto y algún predicador le dice, debes estar en el centro de la voluntad de Dios, ¿ya? Y muchas veces uno decía, bueno, ¿estaré en el centro de la voluntad de Dios? ¿O estaré fuera? No sé, ¿ya? Entonces, voy a recordar el texto que tuvimos la semana pasada, que era la carta que escribía el apóstol Pablo, ¿cierto?, a la iglesia de Colosas, y en una oración que el apóstol Pablo hace, dice estas palabras, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir, ¿qué es lo que oraba y pedía el apóstol Pablo? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si usted se fija en este versículo, primero nosotros entendemos que el deseo, ¿cierto?, del apóstol es que los hermanos, los cristianos, ¿cierto?, que estaban en la iglesia de Colosas, fuesen llenos del conocimiento de su voluntad. Por lo tanto, lo primero que debemos entender de este versículo es que nosotros podemos llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿cierto? Y la última parte es que nos explica para qué es que tenemos que tener ese conocimiento pleno, ¿cierto?
para que podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ya? Ahora, si nosotros vamos a la carta de Pablo a los Efesios, vamos a ver que en el versículo 17, nuevamente, él habla acerca de la necesidad de tener este conocimiento de la voluntad del Señor. Pero vamos a tomar de los versículos 15 en adelante. ¿Ya? Esta es una lección que nosotros ya la estudiamos en los cultos, ¿cierto? Pero vamos a repasarlo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, ¿cierto? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Ya? O sea, con esa introducción nosotros podemos entender que tenemos que tener cierta capacidad de buscar activamente lo que nos va a decir en el versículo siguiente. Dice, por tanto, teniendo en consideración lo anterior, ¿cierto? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por lo tanto, a la luz de lo que el apóstol Pablo le escribía a los colosenses y lo que le escribe a los efesios, tenemos que entender que nosotros debemos ser capaces de tener un conocimiento de su voluntad. Por lo tanto, cuando a usted le digan, debes estar en el centro de la voluntad del Señor, ¿cierto? O cuando usted mismo se pregunta, ¿estaré en el centro de la voluntad del Señor? ¿Estaré cumpliendo su voluntad? Bueno, el apóstol Pablo nos enseña que usted tiene las herramientas para saber cuál es su voluntad. Y está en nosotros en buscar activamente, en llenarnos del conocimiento de lo que Él desea de nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, el énfasis es nuestro deber, que tenemos que saber y tenemos que obedecer la voluntad que ha sido revelada de parte de Dios. La semana pasada entendíamos que la voluntad oculta no la podíamos conocer, ¿cierto? Porque es una voluntad que el Señor no le ha placido que nosotros la conozcamos. Pero sí tenemos la voluntad revelada de parte de Dios. Y para poder distinguir o determinar esto más claramente, vamos a ir al segundo libro de la ley, ¿cierto? Que es el libro de Deuteronomio, donde podemos encontrar, ¿cierto?, algunas luces al respecto de él. Vamos a ir al capítulo 11 de Deuteronomio para que lo busque ahí en su Biblia, en el versículo número 1. Deuteronomio, capítulo 11, está en el segmento del Pentateuco, ¿cierto? Deuteronomio, capítulo 11, versículo 1. ¿Qué es lo que dice este versículo? Dice, acuérdense que Moisés había entregado la ley al pueblo, ¿cierto? Y este es como un compilado, este libro hace un compilado de las leyes, ¿cierto?, aplicadas al Nuevo Testamento. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice el versículo 1 del capítulo 11? Dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, algunos días. Todos los días, ¿ya? Eso es un mandato, ¿cierto? Dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Es decir, la ley, ¿ya? Y alguien podría decir, bueno, hermano Daniel, pero este es el Dios del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y hay leyes del Antiguo Testamento que ya no se aplican, ¿ya? Sí, podemos estar de acuerdo en algunas cosas, que hay algunas cosas que del Antiguo Testamento, o de la ley del Antiguo Testamento, que eran solamente aplicables al pueblo judío. Pero cuando nosotros leemos, ¿cierto?, cómo es que está la ley explicitada en el Antiguo Testamento, nosotros podemos tener una visión de cuál es el carácter de Dios, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada. Por lo tanto, cuando usted quiere conocer, ¿cierto?, cómo es Dios, ¿cierto?, no nos podemos ceñir, ¿cierto?, a una parte de su carácter, sino que tenemos que tener una visión global. Y esto que está en el Antiguo Testamento revela parte de su carácter. Que hay cosas que a Él no le agradan, que hay cosas que Él castiga,
¿cierto? Y algunos dicen, yo me quedo más con el Dios del Nuevo Testamento porque es más un Dios amoroso, no es un Dios tan severo como el del Antiguo. Pero Dios es inmutable, Dios no cambia, es el mismo que está en el Antiguo y que está en el Nuevo. ¿Ya? Y aquí este versículo yo encuentro que da la clave para todo, porque es un versículo genial. Yo lo encontré en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 29. Vaya al capítulo 29 ahora. Deuteronomio, en el capítulo 29. Y el versículo 29, o sea, 29. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mire, fíjese qué interesante, porque aquí está compilado lo que hemos estado estudiando en estas dos lecciones. Porque aquí habla de algo que está oculto, que no nos pertenece. ¿A quién le pertenece? Le pertenece a Dios. Lo que Él tiene, ¿cierto? Es algo que a Él le pertenece, ¿ya? Pero hay una parte que Él ha decidido activamente, ¿cierto? Que nos pertenezca a nosotros, ¿ya? Cuando nosotros analizamos el sentido de pertenencia, lo que le pertenece a Él no nos pertenece a nosotros, no nos pertenece a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y es lo que nosotros consideramos como la voluntad oculta de Dios. ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiamos las primeras lecciones acerca del conocimiento de Dios? Cuando nosotros hablábamos de que si podíamos conocer a Dios, ¿cierto?, había una parte que Él había revelado de su esencia, pero había otra parte que Él no nos había revelado, ¿cierto? Y nosotros, bajo otro prisma, entendíamos que Dios no se ha revelado por completo, sino que solamente ha revelado una parte de sí a través de las Escrituras, ¿ya? Por lo tanto, ahora en el tema de su voluntad, también entendemos que lo que a Él le pertenece no nos pertenece a nosotros y entendemos que esa es la voluntad oculta. Sin embargo, Él ha decidido en su soberanía que dentro de eso oculto que Él tenía haya algo que se revele en las Escrituras. De eso que a Él le pertenece, a Él le ha placido que le pertenezca a usted y que me pertenezca a mí. Y no solamente a usted y a mí, sino que a nuestra generación futura, porque el versículo 29 dice, para nuestros hijos. Bendito su nombre, ¿cierto? ¿Ya? Y este conocimiento que es nuestro es a través de la revelación que está en las Escrituras. ¿Ya? Por lo tanto, entendemos, ¿cierto?, que esta voluntad revelada, esta voluntad que está en las Escrituras, nos pertenecen a nosotros. Las cosas ocultas de Dios no nos pertenecen, son de Él. Pero las que están reveladas sí son para nosotros. ¿Ya? Ahora, ¿para qué son para nosotros? ¿Para qué nos ha entregado este conocimiento revelado? Y el mismo verso que leíamos ahí en Deuteronomio da la clave, que es para que podamos cumplir las palabras de esta ley. ¿Ya? O sea, Él lo ha revelado no para que usted tenga un conocimiento, ni un bagaje, ni pueda ostentar todo lo que usted sabe acerca de la revelación de Dios, sino que es para que usted lo cumpla. ¿Cierto? Por lo tanto, en otras partes de las Escrituras entendemos que entre más luz usted recibe, más responsabilidad tiene. Por lo tanto, entre más conocimiento de su voluntad revelada, más responsabilidad tiene de dar cuenta al final de esa revelación. ¿Ya? Por lo tanto,
ser obediente a todo lo que Dios ha revelado en su palabra parece ser, ¿cierto?, un principio de aplicación para cómo es que nosotros debemos responder a esta voluntad revelada, ¿ya? Y este principio es alinear su voluntad con la mía. Porque si Él tiene una voluntad expresa, ¿cierto?, en la Escritura, y mi voluntad va en un sentido totalmente contrario, ¿podrá cumplirse eso que yo deseo? A lo mejor sí, porque a lo mejor yo voy a ir en contra, ¿cierto? Pero ¿voy a estar de acuerdo a la voluntad de Dios? No, ¿ya? Por lo tanto, aquí existen requisitos, ¿cierto?, específicos, y esos requisitos específicos son básicamente que podamos sumergir nuestra vida en las Escrituras. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas encontráis que dan testimonio acerca de mí, ¿cierto? Los judíos no fueron capaces de sumergirse en las Escrituras para darse cuenta de que todo lo que los profetas, ¿cierto?, y los salmos decían, hablaban acerca de Él. Bueno, hoy día ya nosotros estamos en una fase en la que está todo dicho, ¿cierto? No tiene nadie que decirte, o que decirle, oiga, el Señor me mandó a decirte que esta era la persona con la que te tenías que casar, ¿cierto? O esta es la carrera que tienes que estudiar, o este es el trabajo, ¿cierto?, que tienes que elegir. No, ya todo lo que Dios quiere acerca de nosotros está dicho en las Escrituras. Y ahora, ¿cómo nosotros alineamos nuestra vida práctica con lo que dice su voluntad revelada? Y es ahora que vamos a ver estas directrices para discernir la voluntad de Dios en nuestras decisiones, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios, por ejemplo, en la elección de mi profesión, en los más jóvenes, en la señorita o en los jóvenes, ¿cierto?, o con quién debo casarme, ¿ya? Y vamos a ver una lista, ¿cierto?, una lista acotada, reducida, yo diría que a lo mejor un poco condensada, de lo que Dios quiere o de lo que Dios ha revelado para nosotros los cristianos acerca de su voluntad, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios en la elección de algo práctico? La respuesta, según lo que decíamos, es que debiéramos ser fieles a la voluntad revelada en su palabra, ¿cierto? Y luego seguir esta guía que está en el Salmo 37, versículo 4. ¿Qué es lo que dice el Salmo? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. El libro de Salmo, en el capítulo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en su ley medita de día y de noche. Deleitarse, ¿cierto?, en el Señor no es venir al culto y decir, wow, estuvo hermoso el culto porque las alabanzas estuvieron, me llevaron a otra parte, ¿cierto? Parece que estaba en el cielo con lo que estábamos haciendo y cantando. ¿Eso no será deleitarse en el Señor? Deleitarse en el Señor incluye amarlo con un corazón de obediencia, ¿cierto? Cuando Jesús les dice, ustedes me llaman Señor, ¿cierto?, y no hacen lo que yo les mando. Por lo tanto, entendemos que para poder deleitarnos en el Señor, lo que tenemos que hacer es obedecer lo que su voluntad revelada estipula en las Escrituras, ¿ya? ¿Y cuál es el contrapunto que muchas veces tenemos? Es que nosotros no cumplimos con la voluntad del Señor, ¿cierto? Y Santiago nos dice, en el capítulo 4, en el versículo 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Van contra mi voluntad revelada, sino que va a favor de tus deseos carnales, ¿cierto? Para gastar en vuestros deleites, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver ahora cuáles son estas áreas claves que están reveladas en las Escrituras como la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra acerca de su voluntad? ¿Ya? Y
la primera cosa que podemos rescatar, ¿cierto?, es que el Señor nos dice que Él desea que seamos salvos, ¿cierto? Y así lo podemos leer ahí en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿cierto? Según lo que aprendimos la semana pasada, esta frase que está en el versículo, ¿qué tipo de voluntad es? Es una voluntad soberana, es una voluntad oculta, es una voluntad de deseo, ¿cierto? Él desea que todos los hombres procedan, ¿cierto?, al arrepentimiento y sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿ya? Pero entendemos que muchas veces esa voluntad de deseo puede ser resistida, ¿cierto? Número 2, Él desea que los hijos, ¿cierto?, sus hijos, nosotros, seamos llenos del Espíritu, ¿ya? ¿Qué es lo que dice en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 18? También lo estudiamos, ¿se acuerdan? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿ya? Él desea, ¿cierto?, que usted y yo seamos llenos, ¿ya? Y no nos dice, ojalá que fueran llenos, ¿ya? Ojalá que traten de llenarse durante su vida cristiana. Él nos da un mensaje imperativo, ¿cierto? Y nos dice, sed llenos, ¿ya? Y ese mensaje imperativo, si nosotros lo llevamos al griego original, la palabra es plero, ¿ya? Y nosotros vimos, ¿cierto? Y hoy día traje las fotos para que los hermanos que la semana pasada no entendieron. Bueno, plero tiene 3 acepciones, ¿cierto? Cuando uno dice ser lleno, lo que uno podría entender es como cuando uno llena un vaso con agua, ¿cierto? Eso es como llenarse, ¿ya? O llenar algo. Pero la palabra plero no significa llenar así como de un recipiente a otro, sino que tiene el concepto como por ejemplo de una vela de un barco, ¿cierto?, de un yate, y nosotros cuando la vela la vemos desinflada, ¿cierto?, una vela que está vacía, pero cuando está llena es porque todo el aire hace la presión sobre la vela para impulsarlo y llevarlo con el destino que el capitán o el tripulante desea, ¿cierto? Bueno, ser llenos del Espíritu tiene este concepto, dejarse impulsar a través del Espíritu Santo, ¿ya? Pero también tiene otro concepto que es el de la impregnación, ¿ya? Ser llenos, ¿cierto?, significa que toda la vida, toda su vida tenga ese sabor, ¿cierto?, que esté impregnado, así como cuando usted le echa sal a la comida, ¿cierto?, y dice, esto tiene un sabor especial, ¿cierto? No podemos disociar la sal del resto de la comida. Bueno, el Espíritu Santo cuando sazona la vida de un cristiano y la llena, ¿cierto?, ese cristiano tiene ese sabor diferente y que lo hace distinto, ¿ya? Y finalmente tenemos el concepto de control total. Esta es una balanza, yo le decía a los jóvenes, que hace un equilibrio entre un poquito de mí y un poquito del Señor. Pero cuando nosotros vemos, ¿cierto?, que esa balanza está en equilibrio, ¿cierto?, o está más cargada hacia mí, a lo que yo soy, es porque no estoy lleno. Pero cuando yo estoy lleno del Espíritu, la balanza se desequilibra hacia el control total del Espíritu de Dios en nuestra vida. Eso significa control total. Eso es plero. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, nos habla de ser llenos, no es algo extático, ¿cierto? No es algo sobrenatural, ¿cierto? En términos de algo que usted va a manifestar, ¿cierto?, con lenguas u otras cosas, ¿cierto?, extrañas, sino que significa que cuando usted lleno, es un hombre o una mujer agradecido, es un hombre que expresa el gozo,
Es un hombre que tiene relaciones correctas con distintas personas de sometimiento mutuo. El marido con la esposa con el marido, el padre con el hijo con el padre, el amo con el sirviente con el amo, etc. ¿Cierto? Esas relaciones correctas son de sometimiento mutuo. Y cuando nosotros ahora lo llevamos a un punto más práctico aún, ¿cierto? Sed lleno es lo mismo que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses ahora en el capítulo 3, en el versículo 16, donde dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y sigue el texto con las mismas características que el apóstol Pablo le dice a los efesios, de relaciones correctas, de sometimiento mutuo. Por lo tanto, si nosotros hacemos un ejercicio algebraico y extrapolamos, ¿cierto? Sed llenos es lo mismo que estar llenos de la palabra de Cristo en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué es lo mismo? Porque produce los mismos resultados. Produce gozo, produce gratitud, produce relaciones correctas. Por lo tanto, ser lleno del Espíritu es lo mismo que permitir que la palabra de Cristo abunde en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué es lo mismo? Porque produce los mismos resultados. ¿Y por qué? ¿Quién es el autor de la palabra del Señor? ¿Quién es el autor de la palabra escrita? ¿Quién es el autor definitivo? Toda la palabra es inspirada por Dios, ¿cierto? Y inspiró a santos hombres para que pudiesen escribirla. ¿Quién fue el inspirador? ¿Quién fue el que hizo esto? El Espíritu Santo. Por lo tanto, ser llenos del Espíritu Santo es lo mismo que llenarse de la palabra de Dios. Eso es ser llenos, ¿ya? Y la palabra del Señor dice que cuando Él vierte su palabra en usted, usted se controla, usted se convierte en quien lo controla. Usted se convierte en esa persona que está llena, en ese pleró que veíamos en los dibujitos, ¿cierto? Cuando usted se llena de la palabra del Señor, la palabra del Señor es quien controla su vida. Por lo tanto, entendemos, ¿cierto?, que nuevamente recapitulamos, ¿cierto?, que el Señor quiere que seamos salvos, el Señor quiere que seamos llenos de su Espíritu, ¿ya? Pero también la Escritura nos dice que también Él quiere que nosotros seamos sumisos ante la autoridad. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 2, versículos 13 al 15? Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Fíjese, esta es la voluntad de Dios. No que corcoviemos, ¿cierto? No que nos resistamos, porque somos buenos para eso, y me incluyo, ¿cierto? Somos buenos para resistir, no sé, como que, ay, pero ¿qué le pasa a este? ¿Ya? Nos resistimos. Pero Él desea, Él quiere que sus hijos se sometan. ¿Para qué? Para que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esa es la voluntad del Señor. Él quiere que nosotros seamos sumisos a la autoridad. También Él quiere, o Él desea, ¿cierto?, en su palabra, que usted y yo estemos dispuestos a sufrir por su causa. Y ahí se nos puso más difícil, ¿cierto? Porque yo le preguntaba a varios de mis cercanos, yo le preguntaba, ¿te gusta sufrir? No, a ninguno le gusta sufrir, ¿cierto? A nadie le gusta sufrir. Bueno, y aquí hay que hacer una distinción, porque uno puede sufrir por la causa de Cristo, pero también uno puede sufrir por su desobediencia. Y ahí no tenemos mucho que alegar, ¿cierto? Porque ahí, como dice el hermano Mauri, somos cabezones, ¿cierto? Y lamentablemente es porque no obedecemos la palabra del Señor. Pero ahora
estamos en esta otra parte, que es sufrir por la causa de Cristo. Él quiere que estemos dispuestos a sufrir por su causa. ¿Qué es lo que dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 17 al 18? Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Ya? Esas dos citas que puse abajo, no sé si se ven, están en Juan 16:33 y en Juan 15:19, las vimos la semana pasada, las volví a copiar, donde dice que Jesús le advirtió a sus discípulos y les dice, vosotros tendréis aflicción en el mundo. ¿Ya? No era que a lo mejor van a sufrir, no, Él nos dijo, vamos a tener aflicción en el mundo. Y en el versículo siguiente dice, el mundo no los va a querer, porque ustedes no son del mundo, ustedes son míos, ¿cierto? Por lo tanto, entendemos que si vamos a tener que sufrir desprecio, a lo mejor vamos a tener que sufrir malas palabras, malos tratos de parte de los inconversos, porque ellos no aceptan, no quieren, no ven, y además son gobernados por el príncipe de este mundo, ¿cierto? Por lo tanto, el Señor nos ayude para que estemos dispuestos a sufrir por su causa. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace algunos meses atrás estuvimos en la iglesia del pastor Jerónimo y el hermano Mauricio predicó un mensaje acerca de Timoteo. Y Timoteo era el hijo amado de Pablo, ¿cierto? Y él lo explicitaba muchas veces, ¿cierto? Como quién fue Timoteo, desde un alumno, después un aprendiz, después su amigo, después alguien en el cual él depositó toda su confianza y como que le entregó la posta, ¿cierto? Timoteo, yo me voy a morir, pero tú haz obra de evangelista, ¿cierto? Tú, ¿cierto? Y en la segunda carta que le escribe a Timoteo, da a entender como que Timoteo se había como desalentado. Entonces, piensa usted que Pablo sufrió mucho por la causa de Cristo. Fue azotado, golpeado, encarcelado, casi muerto, ¿cierto? Pero aún así, él era como los momentitos porfiados, ¿cierto? Que se levantaban de nuevo y iba a los lugares donde mismo le habían hecho daño. Yo creo que Timoteo debe haber visto, ¿cierto? Y debe haber tenido temor de sufrir lo mismo, la misma suerte que Pablo. Y me gozaba con el final de ese mensaje, porque él decía, bueno, no sabemos si Timoteo habrá... no sabemos si habrá a lo mejor tomado el consejo de Pablo, ¿cierto? Pero en una de las cartas, no recuerdo la cita en Hebreos, parece que es, y dice, y les ruego por Timoteo, porque ha sido liberado. Es decir, él siguió la misma suerte que su mentor, que Pablo. A veces no nos gusta sufrir, pero cuando nosotros somos fieles, ¿cierto?, a su voluntad revelada, vamos a tener que sufrir y bueno, y vamos a tener la recompensa un día, ¿cierto?, de saber, ¿cierto?, de que estamos cumpliendo su voluntad. Amén. Finalmente, vamos a esta penúltima que dice que sean santificados, ¿cierto? Él desea que sus hijos, ¿cierto?, que los creyentes sean santificados. ¿Y qué es lo que es la santificación? Es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos convierte en el molde perfecto que es Cristo el Señor. ¿Desde cuándo? Desde el momento de nuestra conversión. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nos muramos, ¿cierto? Hasta cuando nos vamos de este mundo. ¿Ya? Y eso lo dice 1 Tesalonicenses cuando se dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Ya? Hay muchos predicadores, ¿cierto?, que dicen
El Señor te ama tal cual tú eres. Lamentablemente, el Señor no nos ama tal cual somos. ¿Cierto? Al único hijo que Él ama tal cual es a su Hijo Jesús. Al resto nos ama a pesar de lo que somos. ¿Cierto? Y lamentablemente debe existir un proceso de mejoramiento continuo, de perfección continua, ¿cierto? Al molde perfecto. Y ese proceso se llama santificación. ¿Ya? Y si nosotros evidenciamos frutos de esa santificación, es porque efectivamente el Señor nos está perfeccionando. Ahora, si hay alguien que dice, no he visto muchos cambios, ¿cierto? Preocúpese, ¿cierto? Porque no podemos ser iguales a como cuando comenzamos. Tenemos que empezar a evidenciar frutos de nuestra santificación. Número 6, aquí hay un error en el número, pero es el número 6. El Señor desea que seamos autosacrificiales, es decir, como dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ya? Entendemos que la voluntad de Dios revelada en las Escrituras es agradable y perfecta. ¿Ya? Y muchas veces nosotros, en vez de acomodarnos a su voluntad, nos acomodamos a lo que el mundo nos induce a hacer. Pero el Señor nos habla y nos dice en esta mañana que tenemos que moldear nuestra mente y nuestro conocimiento en relación a lo que está su voluntad revelada. ¿Ya? Finalmente, la dirección, ¿cierto? Es que podemos entender que nuestra dirección es ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Y hay 4 puntos ahí, ¿cierto? Yo decía al comienzo de la exposición, muchos tienen preguntas prácticas, ¿cierto? Y a lo mejor uno podría decir, ¿deberé tomar ese trabajo que me están ofreciendo en esa empresa? Entonces, nadie puede decirte, el Señor me dijo que sí, que lo hagas porque me habló de noche, ¿cierto? En un sueño, en una visión. No. Lo que tenemos que hacer es entender y sumergirnos en la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor de acuerdo a lo que hemos aprendido hoy día? El Señor quiere que nosotros seamos llenos. El Señor quiere que nosotros seamos santificados, ¿cierto? Por lo tanto, si yo sé, ¿cierto?, que el Señor quiere que yo sea santificado, que el Señor quiere que yo sea lleno de su Espíritu, que me sumerja en su palabra, y en esa empresa hay cosas medias fraudulentas, ¿cierto? O que ocurren decisiones a veces que pasan por encima de la ley. ¿Será la voluntad de Dios que yo vaya a ocupar ese trabajo? No. Bueno, vamos a algo más práctico en términos del matrimonio, ¿cierto? ¿Cierto? Yo escuchaba al Dr. Sproul ayer y me reía porque él decía, un joven vino a mí y me dijo, Dr. Sproul, no sé si debo casarme con Marta, Juanita o Erika, ¿no? Entonces el Señor le dice en su palabra que su deseo es que tú seas santificado. Sí, pero parece que no me entendió la pregunta. ¿Qué es lo que tengo que decidir? Bueno, la voluntad soberana de Dios no la conozco. Es una voluntad oculta. Lo que tú puedes saber es lo que está revelado. Por lo tanto, anda, sumérgete en las Escrituras acerca de cuál es la voluntad de Dios acerca de la vida del matrimonio, ¿cierto? ¿Qué es lo que el Señor quiere del matrimonio? ¿Qué es lo que el Señor quiere del esposo? ¿Qué es lo que el Señor quiere de la esposa?
¿cierto? Y si tus candidatas, ¿cierto?, cumplen con los requisitos, eres libre de elegir con la que tú quieras casarte. Pero si hay alguna de esas que no cumple el requisito, esa inmediatamente tú la puedes descartar de acuerdo a lo que sale en la voluntad revelada de Dios. Eso es alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. ¿Ya? Y cuando nosotros decimos que debemos ser guiados, ¿cierto? Guiados por su palabra. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ya? La palabra del Señor, cuando usted la conoce en profundidad, cuando usted conoce su ley, cuando usted conoce sus deseos, ¿cierto? Es una lumbrera para que usted sepa dónde está parado y por dónde tiene que transitar. A eso se refiere a ser guiados por su palabra, ¿cierto? Ser guiados por convicción del Espíritu Santo. Cuando nosotros estudiamos la obra del Espíritu Santo, ¿cierto?, entendíamos que el Espíritu Santo debía venir para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, si yo sé que hay algo que está mal, ¿cierto?, yo tengo que tener la convicción de que eso está mal. ¿Ya? Por su providencia. Veamos lo que dice ahí en Romanos 8:28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Hay muchas veces que nosotros no entendemos las cosas que ocurren, ¿cierto?, a nuestra vida práctica, ¿ya? Y es porque nosotros no conocemos la voluntad oculta. Hay un deseo no piadoso del hombre de tratar de siempre conocer el futuro. No sé si usted se ha dado cuenta de que el hombre común y corriente, el hombre secular, ocupa distintas estrategias para saber o adivinar el futuro. Van al tarot, van a las tablas de Ouija, distintas cosas, ¿ya? Ese conocimiento del futuro a nosotros, como aprendimos, no nos pertenece, ¿ya? Pero sí podemos entender que a sus hijos todas las cosas que le ocurren les ayudan a bien, porque hay una mano invisible de parte de Dios que mueve todas las cosas para que podamos ser guiados, ¿ya? Finalmente, por el consejo piadoso. Vamos a ver ahí en Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 11. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, voluntad revelada, ¿cierto?, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Entendíamos, de acuerdo a lo que veíamos la semana pasada, es que todos debemos ser capaces de entregar un consejo piadoso, un consejo basado en lo que dice la palabra del Señor, ¿cierto? No, yo creo que no, sino que de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y ahí en este proverbio hay muchas de las cosas que nosotros tenemos que hacer y que a veces no hacemos, ¿cierto? Si como a la plata la buscares,
Yo creo que muchos de nosotros buscan otras cosas como la plata, ¿cierto? Pero el Señor nos ayude para que podamos hacerlo de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, entendemos que Dios nos guiará si es que nosotros somos fieles, ¿ya? Y vuelvo a terminar con el último verso, con el primer verso que teníamos esta mañana, ¿cierto? Que era el Deuteronomio 29:29, que yo creo que es la clave para nuestro conocimiento y para nuestro entendimiento acerca de la voluntad de Dios, ¿ya? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Eso es lo que tenemos que quedarnos, ¿cierto? Que lo que Él ha revelado en su palabra, no solamente para nosotros, sino que también para nuestros hijos, y el objetivo es que podamos obedecer lo que está en ella. Amén. Este es el estudio de esta mañana. Le invito a que podamos orar delante de la presencia del Señor.